Hola, muy buenos días, amigo, amiga Educando. Sea bienvenido una vez más a este canal de asesorías de matemáticas, donde estamos resolviendo de manera explicada y a detalle el libro de operaciones avanzadas del Instituto Nacional de Educación para Adultos. En esta ocasión vamos a continuar, estamos en la actividad número 2. Si tú tienes tu libro a la mano, lo tienes ahí con tu asesor, esta actividad comienza en la página número 25. Lleva por título La atmósfera. El propósito de esta actividad es que aprendamos a sumar y restar números con signo, ¿sí? En la actividad 1 anterior veíamos qué eran los números con signo, vimos que existen números positivos, números negativos y que ambos signos nos representan algo. El signo positivo generalmente nos representa cuando estamos sumando, cuando estamos ganando, cuando estamos ahorrando, hablando de dinero, y el signo negativo generalmente nos representa pérdidas, nos representa a lo mejor deuda, nos representa a lo mejor algo que hemos gastado. Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar con la actividad 2, la atmósfera. Esta actividad comienza con una pregunta. ¿Sabes tú, amigo educando, a qué altura respecto del nivel del mar vives? ¿Sí? A lo mejor vives en un lugar que está a nivel del mar, como por ejemplo lugares que están con playas, por ejemplo aquí en Quintana Roo, Chetumal, Cancún, playa, son lugares que están exactamente al mismo nivel que el mar. Pero hay lugares que viven un poquito más arriba del mar, que tienen a lo mejor montañas, que tienen a lo mejor cerros, colinas, como pueden ustedes ver en la imagen, ¿sí? Aunque, pues sí, son lugares muy bonitos ambos, los efectos de la altura son diferentes aquí en Chetumal, que es un lugar bajo, a lugares altos, como por ejemplo la Ciudad de México, ciudades altos donde hay cerros como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y otros lugares donde quizá has visitado o a lo mejor ahí vives. Esa es la primera pregunta que nos dice el libro para que podamos familiarizarnos con temas de la altura, porque como les decía, dependiendo de dónde vivamos, la altura siempre va a representar o va a dar algunos efectos a nuestro cuerpo. Es algo que se le conoce como los cambios de presión, ¿sí? La Tierra está ahora sí que sometida a presión por la capa que veíamos en la actividad anterior, que es la atmósfera, y dependiendo si vivimos a nivel del mar o vivimos en una montaña, esa presión atmosférica va a ser diferente, ¿sí? A nivel de mar, la presión atmosférica es distinta que la presión atmosférica que hay en una montaña, como por ejemplo aquí en la imagen que estamos viendo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta al momento de ir resolviendo las actividades, porque las preguntas que vamos a resolver tienen que ver, están relacionadas con esto. Muy bien. Entonces, si tienes alguna duda igual sobre esto, puedes comentarlo con tu asesor, puedes buscar en internet acerca sobre qué es la presión atmosférica, cómo el cambio de presión puede afectar a una persona y también la temperatura al viajar de un lugar a otro, ¿sabes? Entonces, coméntalo con tu asesor o asesora si quieres saber un poquito más de ese tema. Y vamos a la pregunta 1, ahí mismo en la página 25. Vamos a leer la siguiente información. Dice que la temperatura y la presión del aire cambian con la altura, ¿sí? Con la altitud. Aunque la temperatura no depende solo de la altura, sino del tipo de suelo, de las nubes, entre otros factores, ¿sí? Muy bien. Con esta información se ha elaborado una tabla. En esta tabla vamos a revisarla. Esta está en la página 25. ¿Qué es lo que podemos ver en esta tabla? En esta tabla lo que podemos ver son diferentes alturas, 8,000 metros sobre el nivel del mar, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 y 0 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos diferentes características para esas diferentes alturas. Por ejemplo, presión atmosférica y temperatura. Son las dos características que están representadas en esta tabla.
La presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, esa es la unidad que se toma, y por ejemplo, a 8.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos 266.9 milímetros de mercurio, que es como se mide la presión. Y a esos 8.000 metros también vamos a tener una temperatura de menos 37 grados centígrados, es decir, hay frío. A diferencia de, por ejemplo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos 525.8 milímetros de mercurio de presión atmosférica y también menos 4.5 grados centígrados de temperatura. Entonces, en esta tabla podemos ir viendo cómo va cambiando la temperatura, cómo va cambiando la presión atmosférica a diferente altitud. Puedes comentar con tu asesor en el lugar donde vives a cuántos metros sobre el nivel del mar te encuentras. Aquí yo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, estamos prácticamente a 0 metros sobre el nivel del mar y la presión atmosférica debe ser de aproximadamente 760 y la temperatura 15 grados. Tal vez un poquito más alto, ¿sí? Por otros factores, pero estas dos características lo podemos ver. A mayor altura, vean, a mayor altura, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? En 0 comienza en 760 y en 8000 ya va en 266. Lo mismo con la temperatura. A mayor altura, la temperatura va disminuyendo. Disminuye tanto que va incluso a temperaturas bajo cero. Muy bien. Entonces, revisa bien esta tabla y vamos a contestar, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué altura respecto del nivel del mar hay mayor presión atmosférica? Vamos a nuestra tabla, vemos la columna de presión atmosférica y empezamos a comparar las cantidades. De estas cantidades, ¿cuál es la más alta? O sea, ¿cuál representa mayor presión? Vemos que es 760, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué altura? 0 metros. Inciso B. ¿A qué altura respecto del nivel del mar es posible encontrar una temperatura de menos 17 grados centígrados? Nos pide temperatura, así que vamos a ver la columna de temperatura, revisamos todos nuestros números, ubicamos dónde está el número pedido, que son menos 17.5, aquí está, y revisamos a qué fila corresponde, y corresponde a 5.000, ¿sí? A 5.000 metros sobre el nivel del mar tenemos una temperatura de menos 17.5 grados Celsius. Ahí está, 5.000 metros. Pregunta C. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura medida a 2.000 metros de altura y la medida a 5.000 metros? Aquí ya vamos a empezar a buscar alguna diferencia. Para que se nos facilite ahorita, lo que vamos a hacer es utilizar la recta numérica, pero representada como un termómetro, que es lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda. Vamos a ubicar primero, ¿cuál es la temperatura? A 5.000 metros son menos 17.5 grados centígrados y a 2.000 metros son 2 grados centígrados. Eso es lo que nos pide, la diferencia entre esas dos cantidades. Las ubicamos en nuestra recta numérica. El 2, como vimos en la actividad anterior, por ser positivo, está arriba del 0. 1, 2. Y el menos 17.5 por ser negativo está abajo del 0, exactamente aquí, después de contar 17 lugares y la mitad de un lugar más, menos 17.5 grados centígrados. Lo que tenemos que hacer es encontrar la diferencia que hay entre esos dos, ¿sí? La diferencia que hay. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos usando una recta numérica, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos espacios hay, ¿sí? Contar cuántos espacios hay entre este lugar y este lugar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19.5, ¿sí? 19.5, es decir, los dos que había acá, los 17 que están hasta acá, 19.5 grados centígrados. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usamos recta numérica, lo que hacemos es ubicar las dos posiciones y contar la diferencia que hay entre esos dos. Hay otros métodos, pero igual los vamos a ver más adelante. Inciso D. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura medida a 5.000 metros de altura y la medida a 8.000 metros? Lo mismo. Tenemos que a 8.000 metros la temperatura es de menos 37 y a 5.000 metros la temperatura es de 17.5, igual negativo. Como ambos son negativos, ambos deben estar abajo del cero, ¿sí? Menos 17.5, ahí está. Y menos 37 está acá. Ya no nos alcanza el espacio, pero vamos a contar. Son 17.5, 0.5, 1, 2.5. Y contamos 17 más, ahí está, para llegar a 37. Y la respuesta también es 19.5, ¿sí? Ahí está. Entonces, solamente es contar, en el caso de la recta numérica, cuánto me falta para llegar a 37 en este caso. Entonces, de 17 hacia, no, de 17.5 a 37, podemos ver que nos faltan, o hay una diferencia de 19.5 grados centígrados. Y vamos por una pregunta más, la última pregunta de este ejercicio, de esta página. Dice el inciso E, un avión registró una temperatura ambiental externa de menos 11 grados centígrados y unos minutos más tarde aumentó a 13 grados centígrados. ¿Qué temperatura alcanzó el ambiente externo? Bien, tenemos que comparar también. El avión comienza con una temperatura de menos 11 grados centígrados. Ahí está. Lo ubicamos debajo del cero. Contamos 11 hacia abajo y ahí está la temperatura. Menos 11 grados centígrados. Unos minutos más tarde aumentó 13 grados centígrados. Cuando decimos que aumentó, recuerden, es porque está subiendo, ¿sí? Entonces vamos a subir, ¿cuánto? 13 grados. Entonces debemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura alcanzó? 2 grados centígrados positivo, porque ya quedamos arriba del cero. Los 11 que hay de aquí hasta el cero y 2 más. 11 más 2 serían los 13 grados que aumentó. Ahí está. La siguiente pregunta también de este mismo inciso es, ¿qué está pasando con nuestro avión? Nuestro avión está subiendo o bajando. La temperatura aumentó, ¿sí? La temperatura aumentó, pasó de fría a un poquito más cálida. Si ustedes ven la tabla, vean que las temperaturas comienzan en 37 negativo, sube a menos 24, sube a menos 17, conforme vamos bajando en metros. Entonces, el avión comenzó a lo mejor muy alto, ¿sí? A lo mejor comenzó a 4.000 metros y fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando hasta llegar a una temperatura de 2 grados centígrados. Entonces, nuestro avión iba bajando, estaba a punto de aterrizar, porque recuerden, de acuerdo a la información de nuestra tabla, mientras más bajo sea la altura, ¿sí? Mientras menos altura tengamos, la temperatura es más cálida. Mientras más altura tengamos, la temperatura es más fría. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a leer lo que dice la página 27. Ahí ustedes igual lo pueden leer. Tenemos la recomendación
de estas dos personas que dice yo uso una recta numérica para realizar operaciones, ¿sí? Para sumar menos 7 más menos 2, coloco mi pluma en menos 7. Aquí colocamos una marca en menos 7 y la muevo 2 unidades a la izquierda, pues el 2 tiene un signo negativo. Así llega al menos 9. 1, 2. Ahí está. Por lo que es menos 7 más menos 2 es igual a menos 9. Es una suma, ¿sí? Es una suma, pero de cantidades negativas, ¿sí? Comenzamos en menos 7 y como menos 2 es un número negativo y siempre debe ir hacia la izquierda, lo movemos hacia la izquierda y llegaríamos a menos 9. Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, aquí le contesta a su compañero? Muy bien, pero si hubieras sumado más 2 en lugar de menos 2, hubiera sido diferente porque hubieras tenido que mover tu pluma 2 unidades a la derecha. Menos 7 más 2. Estábamos en menos 7 y como estoy sumando una cantidad positiva y los positivos siempre van hacia la derecha, tendría que mover 1, 2 a llegar a menos 5. Entonces, esa es una forma de poder ir sumando, de poder ir contando cantidades positivas con negativas, ¿sí? Con ayuda de la recta numérica. Vamos a ver la siguiente parte del diálogo. Nos dice, si la temperatura ambiente es de 7.5 grados Celsius y necesitamos congelar un alimento a menos 18 grados Celsius, ¿cuántos grados hay de diferencia? ¿Sí? Y aquí nos da la recomendación. Para saberlo, coloco mi pluma en 7.5. Vamos a colocarlo. Colocamos aquí una flecha en 7.5 aproximadamente positivo arriba de 0. ¿Sí? Lo colocamos ahí y la muevo hacia abajo, contando cuántas unidades hay hasta encontrar el menos 18. Entonces comenzamos a contar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar a menos 18. ¿Y dónde está menos 18? Está aquí. Si contamos todas estas unidades que hay aquí, vamos a contar una diferencia de 25.5, ¿sí? 25.5. Del 0 para arriba hay 7.5 y del 0 para abajo hay menos 18. Si juntamos esos dos, nos da 25.5, lo cual se puede representar así. Más 7.5 menos menos 18 nos da una diferencia de 25.5. ¿Y por qué menos? Porque pues la temperatura era de 7.5, se tuvo que bajar la temperatura, o sea, hubo una pérdida, bajamos hacia los negativos, por eso se le considera una resta. Recuerden, aumentos son sumas hacia arriba, disminución, bajar, pérdidas son negativos, van hacia abajo. Entonces, ahí lo tenemos. Muy bien. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que lo tengamos en mente. Vamos a ver, vamos a resolver otros problemas con ayuda de la recta numérica y ya ahorita con ayuda de algunas reglas de las operaciones. Entonces, vamos a ver. Problema 2, página 28 del libro de operaciones avanzadas, dice, las integrantes de una cooperativa que hacen muñecas compararon los precios a los que compraban el año pasado sus materiales con el precio al que compran este año, ¿sí? Es una comparación. Para hacer muñecas se necesitan listones, botones, tela, otro tipo de tela, duvetina, ojitos, hilo. Son los materiales que se utilizan para fabricar esta muñeca. El listón lo compran en rollo, los botones lo compran por docena, la tela por metro, los ojitos por par y el hilo por carrete. Cada uno de esos tiene su precio. Lo que están haciendo aquí es una comparación.
el precio del año anterior con el precio del año actual, con el precio de este año. Por ejemplo, el listón hace un año costaba 75 pesos, hoy cuesta 89. El precio del listón subió, ¿sí? Hay una variación positiva de 14 pesos. A diferencia de, por ejemplo, los botones, el año anterior la docena costaba 6 pesos, hoy en este año cuesta 5 pesos. Hay una variación, el precio cambió, costaba 6, hoy cuesta 5. Es un cambio negativo porque el precio bajó o disminuyó un peso. Pero hay otros materiales, como por ejemplo los ojitos, el par, hace un año costaba 3 pesos, hoy también cuesta 3 pesos, por lo tanto ahí no hubo ningún cambio, el precio se mantuvo, ¿sale? Entonces, con esta información vamos a contestar las siguientes preguntas. Igual, si tienes alguna duda, puedes consultarlo con tu asesor y para que no te quedes con esa duda, ¿vale? Vamos a ver, avanzamos. Pregunta A, inciso A. Comparado con el año pasado, ¿cuánto más cuesta el rollo de listón este año? Vamos a ver el listón. El año pasado costaba 75, hoy cuesta 89. La misma tabla nos da la respuesta. Hay una variación positiva de 14 pesos, ¿sí? Hay una variación positiva de 14 pesos. Ahí lo tenemos. Si tuviéramos que hacer la operación, tendríamos que hacer una resta, tendríamos que diferenciar. Podríamos ubicar en una recta numérica el 89, el 75 y contar cuánto hay de diferencia, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta es el inciso B y nos dice cuánto bajó de precio el carrete de hilo. Vamos a ver, el hilo está hasta el final, se vende por carrete. El año anterior costaba 7 pesos, hoy cuesta 5 pesos y la tabla nos dice que hubo una variación de menos 2. ¿Por qué negativo? Porque bajó. Si lo ubicáramos en una recta numérica, 7 estaría aquí, aquí estaría el 6, aquí estaría el 5. Quiere decir que en lugar de ir para arriba, 1, 2, para abajo. Y para abajo debe ser negativo. Vamos con el inciso. Bueno, ¿por qué el cambio? Es la pregunta misma ahí en el inciso B. ¿Por qué el cambio está representado con un signo negativo? La respuesta, porque bajó de precio. Recuerden, si sube, un aumento lo representamos con positivo. Si baja, disminuye o perdemos, lo representamos con una cantidad negativa. Muy bien. Inciso D. Ahí mismo de la pregunta 2. ¿Cuánto dinero gastarán más este año al comprar 2 rollos de listón y 4 carretes de hilo? ¿Sí? ¿Cuánto dinero gastarán más este año al comprar 2 rollos de listón y 4 carretes de hilo? Bien, vamos a ver. La variación del listón es de 14 pesos por rollo, ¿sí? La variación del listón es de 14 pesos por rollo. Si compramos 2 rollos, ¿sí? Si compramos 2 rollos, ¿cuánto sería? Tendríamos que multiplicar 14 por 2. 4 por 2 son 8, 1 por 2 son 2, 28 pesos de más, ¿sí? Si el año pasado yo pagaba 150 pesos, este año voy a pagar 178 pesos, o sea, 28 pesos de más. Pero eso solamente con los rollos. Vamos con los carretes de hilo. El año pasado costaban 7 pesos, hoy cuestan 5. Por cada carrete yo me estoy ahorrando 2 pesos porque ya bajó el precio. Si yo quiero comprar, en este caso, si yo quiero comprar 4 carretes de hilo, ¿sí? Tendría que multiplicar este 2 por 4. 2 por 4, tablas de multiplicar, son 8, pero como es ahorro, ¿sí? O sea, es lo que disminuyó, lo representamos con negativo. Entonces,
Hacemos una pequeña resta, ¿sí? 28 menos 8 nos da a 20. A 20. Entonces, y eso lo contestamos aquí. ¿Cuánto dinero gastarán más este año al comprar 2 rollos de listón? 20 pesos, ¿sí? Gastamos 28 pesos de más en el rollo, pero nos ahorramos 8 pesos en los carretes, así que prácticamente se compensa. Buscamos la diferencia entre esos y es 20. Ahí está. Inciso D. ¿Por qué el cambio del precio del par de ojitos está representada por 4 líneas? Es lo que veíamos hace un momento. ¿Por qué aquí no hay una cantidad? Porque el precio no cambió. El precio se mantuvo. El año pasado costaba 3 pesos. Hoy cuesta también 3 pesos. Por lo tanto, no cambió el precio. No hubo variación, ni aumentó, ni disminuyó. Y ya terminando con este inciso, ¿cuánto dinero más gastarán al comprar 5 metros de duvetina y 5 docenas de botones? Vamos a ver. ¿Dónde está la duvetina? Aquí lo tenemos. El metro cuesta actualmente 31 pesos. Subió 6 pesos. ¿Sí? Subió 6 pesos. Pero pues por metro. Subió 6 pesos por metro. Pero como queremos comprar 5 metros, ¿sí? 5 metros, este precio va a ser 5 veces, o sea, 6 por 5 igual tablas de multiplicar. Eso ya lo debemos tener bien en cuenta o tenerlo ahí a la mano con tu asesor. 6 por 5 son 30 pesos, ¿sí? Con signo positivo porque estamos gastando de más. Si el año pasado gastábamos 125 pesos, si el año pasado gastábamos 125 pesos por 5 metros de tela, en este año vamos a gastar 155 pesos, es decir, 30 pesos de más. Eso nada más con la tela. Pero también tenemos 5 docenas de botones, ¿sí? Los botones el año pasado costaban 6 pesos, hoy cuestan 5 pesos, es decir, que por cada docena de botón me estoy ahorrando un peso. Por cada docena, por una docena me ahorro un peso, por 5 docenas hago una multiplicación, 5 por 1, tablas de multiplicar, 5. Negativo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el precio bajó. Entonces, si gastamos de más 30, pero nos ahorramos 5 pesos, hacemos esta operación, 30 menos 5 nos da 25. Ahí está. Y esto es lo que se gastó de más, 25 pesos. Entonces, la respuesta es 25. Y vamos por la última. Dice el inciso F. La cooperativa tendrá que subir o bajar el precio de las muñecas. ¿Qué tendrá que hacer la cooperativa? Hubo precios que subieron, ¿sí? Pero hubo también materiales que bajaron. Lo que tenemos que hacer es revisar de forma general si subió en total el precio por muñeca y también, o si no, bajó, ¿sí? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es sumar cuánto costaba, ¿sí? Cuánto costaba los materiales de la muñeca el año anterior y cuánto cuesta los materiales actualmente de nuestra muñeca. Esa es una forma. Sumamos esto, sumamos este. Si vemos que, por ejemplo, en el año anterior, al sumar, nos da 124. Y actualmente los materiales nos dan 143, pues obviamente que podemos ver rápidamente que los materiales subieron y por lo tanto a lo mejor la muñeca el año pasado costaba 150 pesos
ya no puede mantenerse el precio de 150 porque ya no va a haber ganancias y entonces a lo mejor van a tener que subirle a nuestra muñeca. Otra forma igual de buscar la respuesta a esta pregunta es sumar las variaciones, ¿sí? Sumar y restar, porque recuerden que tenemos cantidades negativas, ¿sí? A lo mejor ubicamos en nuestra recta numérica el 14 y a partir de ahí empezamos a bajar, a subir. Por ejemplo, más 14 menos 1 bajaría a menos 13, más 2 regresaría a más 15, más 6 subiría a más 21, menos 2 subiría a 19. Es decir, que el precio de los materiales subió 19 pesos. Entonces, a lo mejor lo ideal sería subirle a la muñeca 19 pesos. Pero en general, el precio de la muñeca subió. Entonces, ponemos la respuesta. La cooperativa tendrá que subir el precio de las muñecas. Muy bien. Vamos a leer. Aquí tenemos información que nos va a ser útil para responder la pregunta número 3, el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de un número es la distancia de dicho número respecto del origen, es decir, al cero. Por ejemplo, dice, tenemos cantidades positivas y negativas. Vamos a tomar como ejemplo el 8 positivo y el 8 negativo. Ambas cantidades están en diferente posición. ¿Sí? Uno está en la parte de negativo, uno está en la parte positiva. Pero ambos números se mantienen a la misma distancia del cero. Este 8 se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de el 0. Y este también se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A esa distancia se le conoce como valor absoluto. Por ejemplo, el menos 10. El menos 10, ¿cuál sería su valor absoluto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En otras palabras, el valor absoluto es el mismo número, pero sin signo, ¿sí? Sin signo. No es ni positivo ni negativo, es un valor absoluto. Es la distancia que tiene ese número con respecto al origen. Si es un menos 4, su valor absoluto es 4. Si es un más 11, su valor absoluto es 11, sin signo. ¿Sale? Esto nos va a servir porque en el próximo video, en la próxima sesión, vamos a empezar ya a sumar números con el mismo signo y números con diferente signo usando el conocimiento de el valor absoluto. Igual esto lo puedes leer en la página 29 de tu libro de operaciones avanzadas para que lo puedas ir avanzando y puedas consultar con tu asesor también información sobre esto de los valores absolutos. Entonces te invito a que continúes viendo la segunda parte de esta asesoría de la actividad 2 del módulo de operaciones avanzadas y que si tienes alguna duda puedas concertarlo con tu asesor. Entonces, ten un buen día y nos vemos en el próximo video de asesoría y en asesorías de matemáticas. Tengas un buen día.